desarrollando un caminar la organización y la estructura de la catequesis responde al modelo de catequesis que tenemos. O sea, toda la organización, ¿verdad? Es una comisión nacional. Me imagino que hay una comisión nacional con un secretario ejecutivo a la cabeza. Está la organización diocesana, está la organización vicarial, parroquial. Entonces, la organización tiene que transmitir, transportar un modelo de catequesis. ¿Cuál es el modelo de catequesis que se quiere desarrollar? Bien, hay un apartado que habla de las iglesias orientales, porque obviamente no es lo mismo las iglesias latinas, nuestras iglesias, ¿verdad? De rito latino, que las iglesias orientales, sus ritos, sus tradiciones, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar en 290, que es una riqueza. Quiero contarles algo interesante, ¿no? En la mayoría de ritos orientales, los sacramentos se reciben unidos en la misma celebración, tanto en las iglesias católicas orientales y las iglesias que son orientales, pero que no son católicas, no están en comunión con Roma. La mayoría desarrollan los sacramentos en el mismo, la iniciación juntas. Tal vez el padre, así los liturgistas, si nos pueden explicar con más detalle ese elemento. Pero, por ejemplo, tenía yo mis compañeros de estudio allá en Roma de catequesis y ellos decían, es una tristeza, porque eso no da posibilidad de que se dé la catequesis. Una vez que el niño, bebé, es bautizado y hace la primera comunión de bebé y de confirmación de bebé, todo junto, no dejó la posibilidad de que gente se acerque a la catequesis. Nosotros tenemos una riqueza, ¿verdad? Aunque si no es lo mejor separar los tratamientos de iniciación, tenemos una riqueza que tenemos una posibilidad mejor que las iglesias orientales. Al número 3, habla de la diócesis. Creo que el mapa que Mónica puso ahí, no sé si está actualizado, no conozco, pero son las diócesis de por allá, de su territorio nacional. Y hace referencia a que la provincia eclesiástica no tiene que caminar unida, pero, a ver, digámoslo clarito, la diócesis, la catequesis, es un asunto diocesano. Nos trabajamos muy bien. En Costa Rica, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo con la Comisión Nacional de Catequesis, con el CENACAT, que le llamamos así, el Centro Nacional de Catequesis. Trabajamos juntos, por ejemplo, en nuestro país, la catequesis de primer nivel, de los niños de primer nivel, en una diócesis es la misma que en otra. Y hemos hecho un proceso hermoso y eso nos ha ayudado muchísimo. Hemos caminado juntos. Pero tengan presente que la catequesis es diocesana. No es parroquial. No es parroquial. La gente dice, en mi parroquia yo hago lo que quiero con la catequesis. Yo soy el párroco aquí, yo mando. Oiga, dice mi obispo, Cholito, usted se equivocó. Aquí el que manda es el obispo. Aquí el que manda es la conferencia episcopal. Aquí el que manda es el pastor. ¿Verdad? Porque a veces de una parroquia a otra, una diócesis, hay unos desórdenes. No, la estructura, la organización de la catequesis es diocesana y es de la provincia eclesiástica de manera subsidiaria. Lo explica todo el numeral, como hemos visto, el numeral 293 en adelante. Y nos habla entonces, y también de esa relación, obviamente, la iglesia particular, la diócesis, la conferencia episcopal eclesiástica y la iglesia universal, ¿verdad? Esto es fundamental. Y enraizado en la historia, en la cultura, en la tradición, en el lenguaje. Oiga, la catequesis hace un servicio enorme de inculturación, que ya también lo vamos a ver. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, aunque algunos reciben del obispo el mandato de ser catequistas. En Nicaragua, como en América Latina, se irá desenvolviendo esto del ministerio de la catequesis. Ya, por ejemplo, aquí en nuestro país, estamos trabajando fuerte por la institución de nuevos ministros catequistas, ¿verdad? Distinto de los catequistas de base. Por ejemplo, aquí nosotros hemos desarrollado toda una nomenclatura. Por ejemplo, a los catequistas de niños, de jóvenes y adultos llamamos catequistas de base. A los catequistas coordinadores, por ejemplo, que son los encargados de coordinar las parroquias, la diócesis, le llamamos catequista coordinador. A los que forman los catequistas, le llamamos catequista formador. Y a los que van a ser ordenados ministros, catequistas, ministerio de la catequesis, se llaman ministro catequista. Entonces ya tenemos toda una propuesta, una estructura, un itinerario de formación que los obispos están estudiando y están avalando. Eso es muy importante, que el país camine hacia la institución de ministros catequistas. ¿Cuál es el espíritu de esto, hermanos? Es que en la iglesia primitiva, el catequista era un ministro, era uno
es que el ministerio no es un servicio, digamos, temporal, por un tiempo, es un ministerio permanente, ¿verdad? Aquello de que siempre tenemos catequistas de base que estarán hoy, mañana no están, pero el que es ministro, catequista, ese es para siempre, como el presbítero, como ministerio ordenado. Esta renovación de la catequesis exige la renovación parroquial. Quiero citar a un famoso teólogo norteamericano, que es Gilles Routier, que dice que, a ver, aquí, por favor, atención. Ok, todo esto que Mónica y ese servidor les hemos dicho estos 3 días es muy bello, ¿eh? Y la teoría es fabulosa. Pero hay un problema, dice Gilles Routier, famoso sacerdote teólogo, de los más famosos de América del Norte, es el canadiense. Dice que toda esta teoría no llega a la parroquia. Aquí tenemos un problema. Porque el rostro, la iglesia concreta, eso es la parroquia. O sea, ¿de qué sirve que el país tenga un proyecto de catequesis, que tenga textos, subsidios, que tenga un montón de cosas, estructura, pero en la parroquia, en la vida, en lo cotidiano, esto no se da, no ocurre. O sea, eso nos ha pasado mucho a nosotros. Hay parroquias que no hacen el cambio, no hacen la transformación. Mónica comentó ayer de que en todo el país, en todo nuestro país, en Costa Rica, hemos venido impulsando una catequesis que no siga la lógica del año académico, sino la iniciación cristiana. Por tanto, hace 4 años, empezamos a insistir de que las parroquias, todas las parroquias del país, pasaran a modalidad litúrgica, año litúrgico. Entonces, por ejemplo, aquí la catequesis no empieza como la escuela, en febrero, aquí empieza en febrero el colegio, la escuela, la primaria, sino que empieza con la Pascua, ¿verdad? Más o menos allá en junio, julio, cuando ya se acabó todas las celebraciones para que los sacramentos se reciban en Pascua. Y eso fue una lucha enorme porque estamos acostumbrados a que siguiera el año civil y el año académico y todos los sacramentos se hacían en diciembre, cuando la gente se gradúa de las escuelas, de los colegios, etcétera, 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 a fin de año. Y hubo un cambio que nos costó, pero gracias a Dios lo hemos alcanzado. Sin embargo, todavía alguna parroquia se resiste, pocas, mínimas, pero se resiste. El párroco dice que no, los catequistas dicen que no. Curioso, ¿no? Pero a ver, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo, hermanos, el corazón, no en abstracto, no en las nubes, no arriba, no, eso no sirve. La renovación de la catequesis se opera en la parroquia. En la parroquia. Yo sé que aquí hay gente de muchas parroquias de Nicaragua y me llena de gozo que usted esté aquí. Le felicito, le agradezco. De verdad que oro por usted, por su parroquia. Pero es que es en la parroquia donde hay que transformar todo esto. Este discurso, esta teoría, no sirve si no toca la parroquia. Dice Gilles Routier, no dije lo que él decía, mi profesor, Gilles Routier dice algo hermoso. Dice, el Vaticano II no llegó a la parroquia, se quedó en la diócesis, en la curia, en los teólogos. No tocó la parroquia. Tiene que tocar la parroquia. O sea, ustedes, recuerden, la catequesis es diocesana, subsidiariamente de la provincia eclesiástica. Eso es perfecto. Pero donde tiene que incidir, donde tiene que renovarse en el rostro, en lo concreto, es en la parroquia. Ok, entonces es un gran reto, ¿eh? Los catequistas dicen, no, aquí seguimos haciendo lo mismo de siempre. Debe decir el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, qué terrible, ¿eh? Nuestra enfermedad más terrible, el virus más malo que el COVID. En la iglesia hacemos siempre lo mismo. Terrible, ¿eh? Entonces la parroquia tiene que interrogarse. La dinámica de renovación es la parroquia. Yo recuerdo que uno de nuestros obispos llegó y dijo, todo eso está muy bien, pero hay que empezar a trabajar desde la parroquia. Transformemos la parroquia. Esto es fundamental. Transformemos la parroquia, porque si la parroquia no se transforma, no se hace nada. Entonces, para esta renovación de la catequesis, vamos a ver, el numeral 303 nos propone 3 aspectos. El primer aspecto es, tenemos que ser una comunidad de discípulos misioneros. A ver, y yo quiero que ustedes piensen en su parroquia ahora que estamos hablando de la parroquia.
Estamos agarrados, no sé si en Nicaragua se dice igual, agarrados es del pelo, enojados con el párroco, no nos llevamos bien la coordinadora de catequesis, no nos llevamos bien los catequistas, estamos peleados entre nosotros. Oiga, si está así, sépanlo, la catequesis no funciona. Definitivamente ya está muerta. Ese niño nació muerto. Ese niño está abortado. Comunidad de discípulos. Lo primero para renovar la catequesis es ser hermanos. Definitivo. Sí, y se lo digo claro, ¿eh? Si ustedes no son una familia en la parroquia, gente que se quiere, que camina junta, que definitivamente están ahí como discípulos, misioneros, hermanos, no vamos a llegar ni a la esquina, a ningún lado. Perdón que sea tan sincero, ¿verdad? Yo llegué una vez a una parroquia, imagínense, llegué a una parroquia yo, y habían dos señoras peleándose allá en el templo, agarradas del pelo, y le dije yo, sacristán, ¿qué pasa? Esas señoras que están allá peleando, padre, enojadas. Le digo yo, ¿pero quiénes son? Son catequistas. Ay, qué vergüenza. Yo me sonrojé. Qué vergüenza. Qué pena. Ahí la evangelización no da fruto. Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay prepotencia, oiga, porque a veces nos echan la culpa a los sacerdotes. Oiga, yo aquí soy presbítero y yo defiendo mi raza, defiendo a mis compañeros sacerdotes. Soy consciente también de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, pero no somos muchas veces los sacerdotes. Muchas veces también son nuestros laicos. Aquí se dice lo que yo hago, yo soy el encargado, yo soy el jefe, aquí en esta parroquia se hace lo que yo mando, aquí soy yo el que digo, aquí soy yo la que mando, aquí las cosas son como yo digo. Qué pena, qué vergüenza, ¿eh? No es el estilo de Jesús. La parroquia, la comunidad de catequistas tiene que ser una familia. Y segundo, ¿no? Tiene que tener una mentalidad. Perdón si alguien se siente aludido, ¿eh? Tiene una mentalidad misionera, ¿eh? Yo se los digo, ¿no? Yo no entiendo un catequista que está sentado esperando que lleguen los niños o los adultos. No, no entiendo. No, no hay nada que hacer, padre. En esta parroquia la gente no quiere. A la gente no le interesa a Dios. Eso es lo que los catequistas dicen, ¿eh? A la gente no le interesa a Dios. Les cuento, no. Oigan, les cuento con cariño. Esta Semana Santa, después de 2 años, hacemos una misión, los catequistas de mi diócesis. Antes de la pandemia, en Semana Santa nos íbamos para la playa, pero no a meternos a la playa a pasear, nos íbamos a evangelizar la costa de nuestra diócesis. Yo soy de la diócesis de San Isidro, al sur de Costa Rica, y tenemos unas parroquias que están en la costa, ¿verdad? En la costa pacífica. Entonces, coordinando con los párrocos, un grupo de más o menos 50 catequistas nos íbamos para la playa la Semana Santa. Yo iba con ellos y otro sacerdote. Y entonces visitamos a toda la gente de la playa, que está en la playa. La gente se olvida que es Semana Santa, la gente anda en lo suyo, ¿no? Y los catequistas pasan persona por persona invitándolos a disfrutar de la Semana Santa, a darse un tiempo de encuentro con el Señor. Los sacerdotes nos sentamos a confesar en la playa. Y esa mentalidad misionera. Hermanos, yo he visto en esas Semanas Santas gente convertirse que nunca pensó que el Señor fuera a llegarles hasta allá. Una vez me dijo una persona, padre, yo venía escapándome de Dios y Dios vino a buscarme hasta aquí, hasta la playa, en Semana Santa. Es interesante, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Ah, qué gente esa que no le interesa a Dios, que se va para la playa, que no le interesa nada. Mentalidad misionera. La catequesis necesita mentalidad misionera. Y después, el tercer elemento, seamos comunidad de discípulos misioneros. Oiga, cuando seamos discípulos, cuando lo que nos interese sea la evangelización y uno ponga abajo todo lo demás, esto va a ser maravilloso, se los aseguro, su parroquia, su diócesis, su Nicaragua, Costa Rica, la iglesia. Oiga, esto va a ser fabuloso. Cuando tengamos una mentalidad misionera, numeral 303. Y lo último que ya habíamos dicho, aquí el número 33 nos dice el modelo. Tenemos que desarrollar la inspiración catecumenal. El padre Carlos y los demás directores diocesanos les irán guiando en esto. Ya América Latina, desde el CELAN, está trabajando profundamente en el paradigma de la religión cristiana.
en todo lo que se llama inspiración catecumenal, que esto va a cambiar radicalmente la manera en que hacemos la catequesis. Lo que tiene que ver con grupos, movimientos, fieles, asociaciones, que también tienen catequesis. Vamos a empezar en la renovación carismática, el camino neocatecumenal, en jornadas de vida cristiana, todos ellos que también tienen elementos de catequesis. Es un apostolado renovado. La relación con la escuela católica. A ver, no sé la situación como es en Nicaragua con respecto a la educación religiosa. En Costa Rica, por ejemplo, nosotros tenemos educación religiosa escolar en las escuelas y colegios de todo el país, ¿verdad? El gobierno financia la educación religiosa. Sin embargo, es una educación religiosa que ya no tiene en sí misma el tinte de confesional. Eso ha ido evolucionando y se ha ido transformando. Entonces, quiero explicarlo aquí hoy, claro, y bien clarito para ustedes. La catequesis, el ambiente propio de la catequesis no es la escuela, que es la parroquia. Que en una escuela se dé catequesis es posible, es un asunto de los obispos, de la conferencia episcopal, de la comisión de catequesis, es un asunto de ustedes que tienen que definir el país y la diócesis, tiene que definirlo. Pero lo digo con claridad, el lugar propio de la catequesis no es la escuela, es la parroquia, ¿verdad? Que padre, somos una escuela de religiosas, de religiosos. Bien, cada diócesis va viendo lo mejor, pero la originalidad de la catequesis está en la parroquia. En escuela católica hay todos unos elementos que el directorio propone, el nuevo directorio, en cuanto a la religión de la religión católica, no sé cómo es allá, explico cuál es la diferencia entre la educación religiosa escolar y la catequesis. La educación religiosa escolar tiene un objetivo, ¿cuál? Abrir a la trascendencia. La catequesis no es educación religiosa, no usa su método, no es como la educación religiosa. Verá, en Costa Rica cometimos un error, metimos la pata, pensamos que los maestros de religión eran buenos catequistas. No, una cosa es ser maestro de lo que sea o de religión y otra cosa es ser catequista. La educación religiosa tiene como objetivo abrir a la trascendencia. La catequesis tiene como objetivo hacer discípulos. Ahí hay una diferencia, hay una complementariedad. Bien, perfecto. Era el capítulo 9 el que hemos visto. Ahora vamos a avanzar al capítulo 10. Llegaremos para ir concluyendo a los demás capítulos que habla de la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Ok, vamos a ver, tras de todo lo que hemos dicho, tenemos grandes retos. Una catequesis, por ejemplo, en un mundo pluralista. A ver, hermanos, los catequistas tienen que ser conscientes de que estamos en un mundo donde la gente piensa de distinta manera. Yo digo, esta pared es blanca y alguien dice, no, esa pared es roja, padre. Vivimos en un pluralismo cultural, religioso, en un pluralismo. Dice Paul Berger, un famoso psicólogo de la religión, que explica que el pluralismo nos ha puesto en una crisis de sentido. Pónganse a pensar, yo no sé en Nicaragua, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica uno va a un supermercado y mi mamá me dice, tráigame leche. Y yo voy y me paro a un supermercado y yo no sé cuál leche llevar, porque hay un contenedor enorme que tiene todo tipo de leche. Hay leche que no es leche. Yo siempre le digo a mi mamá, cuando me pida algo del supermercado, mándeme la foto, porque si no yo le llevo lo que usted no quiere. Problemas de hombres son esos, ¿verdad? Pero es que estamos en un mundo pluralista. Cada uno piensa lo que quiere. Bueno, ¿es una cosa negativa? Sí. ¿Tiene su positivo? Claro que tiene su positivo. Ustedes van a encontrar al capítulo 10 que en medio de un mundo pluralista es más fácil provocar la identidad católica. Una catequesis que se desarrolla en el pluralismo cultural y religioso, pero identitaria, es decir, que provoca identidad. ¿Qué es lo propio de ser cristiano católico? Eso hay que enfatizarlo. En medio de la cultura, se vuelve necesaria una educación crítica que provoque madurez. A ver, atención, la catequesis está toda en torno a la madurez. Eso es catequesis. La catequesis es maduración de la fe. Hay que despertarla, ¿eh? Pero esa fe hay que llevarla a la madurez.
yo le decía a mi obispo que muchas veces nuestras acciones eclesiales o pastoral o evangelización o catequesis no está direccionada hacia la madurez. Hay un montón de inmadurez en nuestras parroquias. Ya lo dije antes, ¿no? Pleitos, orgullos, soberbia, un montón de inmadurez, ¿verdad? Ay, hablaron mal de mí, yo me enojo, me resiento. ¿Cómo? Y Jesús estuvo en la cruz. No, mucha inmadurez. La catequesis tiene que provocar madurez. Qué hermoso, se los digo porque lo he visto, ¿eh? Una parroquia donde hay madurez en los agentes, en los sacerdotes, catequistas maduros. Oiga, ahí da fruto, ahí da fruto. La madurez, ese es el secreto, ¿eh? Una catequesis que se hace en madurez, que provoca madurez. Por ejemplo, si las cosas no son tomadas en serio, no, vean, eso es un cursito aquí, usted viene, yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino que en Nicaragua no pasa esto, pero hemos tenido parroquias nosotros que para casarse un párroco dice, no, aquí hacemos la catequesis matrimonial en un fin de semana. Vengan, por favor, vengan, cobran bastante. Hay que pagar bastante, aquí 100 colones, ¿no? Hay que pagar bastante colones y le doy el certificado, se va a esa casa tranquilo. Porque eso no funciona, no sirve. O sea, perdón, la catequesis es algo serio, es algo maduro. Ya lo dije ayer, necesita proceso. No vacilemos a la gente, no nos burlemos de la gente. Si usted quiere cristianos, haga las cosas con madurez, con madurez. Y entonces estamos de frente a las situaciones culturales actuales. A ver, estamos en un contexto urbano. Muchos de ustedes serán de lugares más urbanos y otros serán de lugares más rurales, ¿verdad? Ya uno o otro marca la realidad. Aunque hay que decirlo claro, ¿eh? Hay que decir esto claro. No importa el lugar donde la gente esté, ya hay una mentalidad de ciudad. No importa, o sea, uno dice, no, es que mi parroquia, a ver, nosotros somos de una diócesis muy campesina aquí, a mi diócesis San Isidro, ¿no? El patrono de mi diócesis. No, la gente muy campesina, no se confunda, ¿eh? Que la gente sea campesina no quiere decir que no haya asumido la cultura, la tecnología y todo lo que se vive hoy. El pensamiento actual llega a cualquier lugar, ¿verdad? Las redes sociales, los medios, la situación, de la manera en que la gente piensa, se viste, etcétera. Pero el contexto urbano tiene sus particularidades. El contexto rural tiene sus particularidades. Todo lo que tiene que ver, hermanos y hermanas, eso es muy importante, con los grupos étnicos propios, con lo que tiene que ver con la piedad popular, por eso que vaya rápido, con los santuarios y peregrinaciones. Ahí viene un montón de ideas, de iluminaciones para los santuarios y las peregrinaciones. En este caso yo soy rector de un santuario aquí en mi diócesis, a la Divina Misericordia, y ahí viene un montón de recomendaciones sobre esto, cómo provocar la catequesis en contexto ecuménico, ¿verdad? O sea, una catequesis también que hace que hablemos, que entremos con otras religiones, con otras confesiones cristianas. Eso es importante. Como, ven qué interesante, ofrece unos criterios curiosos e interesantes con respecto a una catequesis en contextos de otras religiones. La división contradice la voluntad del Señor, exponer la doctrina católica con claridad, destacar lo que nos une y repasar lo histórico. Es interesante, ¿no? O sea, catequista tiene que tener presente esto, el numeral. Si usted vive en un lugar donde hay muchas otras religiones, atención al numeral 345. Por ejemplo, la catequesis en relación al hebraísmo, al mundo judío, la catequesis en relación a otras grandes religiones. Aquí vienen todos los elementos interesantes con respecto a eso. La catequesis de frente a los nuevos movimientos religiosos y qué hay que hacer. O sea, es una riqueza el directorio. Usted va a encontrar ahí lo más importante de lo que sea. Perdón que sea rápido porque esta última parte es breve, esta última parte es concisa y ustedes ahí lo van a encontrar. Por ejemplo, todos estamos enfrente a nuevos movimientos religiosos. ¿Qué hay que hacer? Anunciar el querigma. Fundamental. Si la catequesis no tiene querigma y no inicia con querigma y el querigma lo sostiene, hermanos, si no hay encuentro con Cristo, aquí no sucede nada. Si usted lleva a los chicos a la primera comunión, si usted lleva a la gente a la confirmación y no se encontraron con Jesús, se lo digo clarito, no sirvió para nada. No sirvió para nada lo que usted hizo. Nada, no sirve.
Se los digo, una catequesis que no parte del querigma no sirve. Que provoque comunidad. Fíjense en que les cuento algo interesante, ¿no? Yo hago misa los domingos a las 10 de la mañana con los niños de catequesis de no, yo no soy párroco, soy rector de un santuario y hago misa a las 10 de la mañana los domingos de niños, con los niños de la catequesis. Y estoy yo en la puerta, ¿verdad? Eso que dice, hacer comunidad en la puerta y me dice una mamá, padre, me dice, estoy muy enojada con usted, muy enojada. Quería hablarle. Y le digo yo, sí, qué bien. Dice, yo no sé qué están haciendo aquí ustedes, pero mi hija no me deja dormir los domingos. Yo dormía todos los domingos hasta tarde, pero desde que están haciendo esta misa y mi hija entró a catequesis, mi niña empieza desde las 7 de la mañana, mami, hay que ir a misa. Mami, hay que ir a misa. Mami, hoy es domingo. La catequista dijo que hoy hay misa. Mami, yo quiero ir a misa. Dice, mi hija está animada, motivada. Dice, yo estoy molesta porque yo no quiero ir a misa, pero ella viene feliz. Ve qué interesante. Ve qué interesante lo que está pasando. ¿Qué ocurrió ahí? Esa niña se siente identificada con su catequista, con sus compañeros de catequesis y con la comunidad. Oye, hay que lograr esto. Hay que lograr ser comunidad. Hay que lograr ser familia. Se los aseguro, la gente no se va si somos familia. Hay que tener un conocimiento bíblico doctrinal claro. El catequista tiene que autoformarse, tiene que estudiar, tiene que leer. Perdón lo que voy a decir. Los catequistas vagos no funcionan. Que no quieran formarse, que nos hacen daño, mucho daño. Si usted no estudia, no se forma, no lee el catecismo de la Iglesia Católica, no le hacen una pregunta y usted no tiene, voy a investigar, voy a preguntar al párroco, voy a buscar, voy a ver un catequista de mayor experiencia que me diga. Tiene que haber esto. Chispa, respuesta, conocimiento bíblico y doctrinal de la fe de la Iglesia. Después, los símbolos, los gestos, los ritos litúrgicos, la piedad popular. Hay que servirse de eso. Hermanos, se lo digo clarito, funciona más hacer algo que decirlo. Por ejemplo, ¿de qué sirve decir el credo si no se convierte en vida? No, los signos, los gestos, los ritos son fundamentales. ¿Ok? Entonces, lo dice el director y es interesantísimo. Te lo dice. Al capítulo undécimo, hermanos y hermanas, desarrolla todo lo que tiene con la mentalidad científica. La catequesis y la mentalidad científica, interesante, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con eso, la fascinación por la ciencia, por la técnica, hay una crisis, ¿no? Que se está instalando entre fe y razón. Hay que volver a leer Fides Terrazo de Juan Pablo II, fe y razón. ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón y la ciencia? Todo eso lo desarrolla el capítulo 9, ¿verdad? La catequesis sabrá plantear preguntas de temas de importantes, la creación, la persona, el cosmos. La catequesis, hermano, la catequesis no es solo piedad popular. La catequesis no es solo transmisión de conocimiento religioso en sí mismo. Tiene que ponernos a dialogar con la cultura, con la ciencia, con lo que la gente hoy piensa, cree, perdón que lo diga, con la sexualidad, las ideas que la gente tiene hoy. Hoy nosotros tuvimos un problema aquí porque la catequesis de jóvenes proponemos algunos asuntos, algunos contenidos, algunos encuentros que entran a hablar de la sexualidad. Y nos dimos cuenta que había un gran porcentaje de catequistas que brincaban esos encuentros. No, de eso no hablo, eso me da vergüenza. No, el catequista tiene que tener una mentalidad abierta, siempre cimentado en la fe de la iglesia, presentar lo que la iglesia cree, pero dialogar, ser capaz de dialogar, la mentalidad científica, toda la cultura digital. Ustedes me dicen a mí, padre, vea, es que en mi parroquia la gente no le llega a internet. La gente aquí es muy mayor. A ver, perdón, con todo respeto de ustedes, la mentalidad digital, tecnológica, arrasó a todo mundo. Me dice una catequista un día de sus padres, mira, es que una catequista mayor, ¿verdad? Que una señora mayor, bastante mayor, que es catequista, me dijo, padre, cuando empezó la pandemia, yo no tenía celular y ahora soy experta.
tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter. Tiene como 75 años, ¿eh? Una señora hermosa, maravillosa. Tengo, todavía es catequista. Tengo Instagram. Yo no tengo Instagram. Se modernizó así la catequista. Dice, hago por Zoom los encuentros con los catequizandos. Oiga, 75 años. No crean que lo digital es una barrera. Hay que aprovecharse lo bueno que tenga para esto. Y perdón, hay excusas montones. ¿Verdad? Yo no sé qué ocurrió en Nicaragua con la pandemia, pero aquí en Costa Rica muchas parroquias dijeron cerramos la catequesis, aquí no se puede hacer nada. Y muchas otras parroquias con catequistas misioneros, con impulso misionero, dijeron nos vamos a la internet a buscar cómo le llegamos. Yo me siento satisfecho, feliz en mi diócesis, mis catequistas aquí en mi diócesis son con entusiasmo, donde no llegaba internet, hicieron unas cajas como estilo correo, ¿no? El correo de antes, llegaban a dejar y le dejaban en algún lugar una caja que era como un correo de catequesis y un buzón, ¿verdad? Y ahí le dejaban a los chicos las tareas, lo que había que hacer y no detuvimos la catequesis a pesar de la pandemia. Y yo me siento orgulloso de eso, porque esos catequistas que le han echado ganas. La era digital, ¿cómo se hace la catequesis en la era digital? Perdón, hermanos, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero si usted se va a parar a hablar una hora delante de chiquillos que pasan todo el día en el celular y usted más bien les va a decir, guarde ese celular es un estorbo y no se va a aprovechar del celular, estamos mal. Bueno, aquí en Costa Rica hemos tratado de integrar la tecnología con el celular. ¿Verdad? Muchos de los textos de catequesis nuestros ya traen código QR, entra, ¿verdad? Sobre todo con jóvenes y adultos, relaciona el celular con aquello. Tenemos alguna aplicación también para la catequesis. Obviamente son cosas costosas, pero bueno, vamos haciéndolo poco a poco. Hay que ir incluyendo la tecnología en la catequesis. Por ejemplo, una cosa que tuvo mucho éxito en la catequesis juvenil fue que en uno de nuestros textos de catequesis pusimos las imágenes en 3D. ¿Han visto ustedes en las imágenes estas que uno se tiene que poner unos anteojos para verlas? Entonces había que buscar a Jesús en medio de una pintura, de una imagen, ¿no? Entonces para identificarlo hay que ponerse unas gafas de 3D. Eso tuvo mucho éxito entre los jóvenes. O sea, la catequesis tiene que innovar, tiene que entrar en la era digital. Si usted se para a hablar aquí aburrido una hora, no camina, no funciona. Pero tiene que recordar, numeral 372, muy importante. La gente vive en un mundo aislado. Tengo miles de seguidores en Instagram, pero vivo un mundo aislado, individual. ¿Cómo se supera eso? Provocando comunidad, provocando encuentro, cercanía. A ver, lo digo clarísimo, ¿eh? A mí, yo no puedo entender que un catequista no trate de manera personalizada a sus catequizandos. No me sé el nombre de los catequizandos. Hay un problema serio ahí, ¿eh? Padre, vea, yo tengo 15 catequizandos, no me sé el nombre. Son adultos, niños jóvenes, no, es que no me recuerdo. ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Cómo se llamaba usted? No, ya pasan 2, 3 meses y no me sé el nombre de la gente. O sea, hay que provocar familia. Hay que evitar el aislamiento, el individualismo. No a mí me interesa que hagan la primera comunión. No, me interesan que sean discípulos, que seamos familia. Ese es el interés de la catequesis. Número 372. Todo lo que tiene que ver con la bioética, eso es interesante. Hoy la gente tiene muchas ideas, muchos pensamientos. La iglesia apoya la tecnología, apoya el desarrollo humano, pero también hay que tener cuidado con todo esto que se propone, todo lo que tiene que ver con la construcción del gender, del género, atención, que es muy importante, todas estas nuevas olas que hay que dialogarlas, pero teniendo los pies bien puestos en la doctrina de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? No hay que tener prejuicios, no hay que decir, de no entrar en diálogo, hay que dialogar, hay que escuchar, pero tenga presente que lo importante es partir de la fe de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia cree? ¿Cuáles elementos de frente a toda esa situación? Dios es la referencia, la persona en unidad de cuerpo y alma, las ciencias al servicio del ser humano, al desarrollo,
la vida se respeta. La vida siempre se respeta. La integridad de la persona, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el aborto, todo eso es fundamental. Oiga, a los catequizantes hay que ponerlos de frente a esto. Son asuntos candentes, temas candentes, que muchas veces en la catequesis no los tratamos. Hay que ponerle a esto. Hay que enfrentar. Nos da vergüenza, nos da miedo. Uy, si alguien sale diciendo algo contrario a lo que nosotros creemos, urge, dice el numeral 379, la defensa de la vida y de la dignidad. Urge. Un elemento interesante que ya sale obviamente en este nuevo directorio, la catequesis y lo social y lo ecológico. Nosotros tenemos la experiencia de tener una catequesis, lo que se llama ecocatequesis, una catequesis ecológica, ¿verdad? Y hemos venido metiendo esto en los textos de catequesis. Por ejemplo, en las actividades, a los niños se les enseña cómo sembrar. La palabra de Dios es una semilla. O sea, hay hermoso esto, ¿eh? Cómo vamos metiendo toda esa perspectiva eclesial y ecológica en la catequesis. Todo lo ecológico, ya saben, los datos sí, del Papa Francisco. Toda la opción por los pobres, la cercanía a los abandonados, la cercanía a los que sufren. Oiga, la catequesis no es discurso, pues no es discurso. Vamos a vivirlo en la catequesis. O sea, la catequesis es vivencia de vida cristiana. Ya lo vimos ayer, Mónica nos lo explicó. Las tareas de la catequesis, recuerda, enseñar a orar, profesar la fe, vivir los valores del evangelio, ¿verdad? La vida, la moral, la vida cristiana, la caridad, son cosas esenciales. A los niños, a los adultos, a los jóvenes en catequesis, hay que enseñarles a hacer caridad, hay que enseñarles a ayunar. Oiga, yo me encuentro una generación de gente que no sabe orar. ¿Por qué no sabe orar? Porque la catequesis no les enseñó a orar. Que no sabe de la Biblia, no sabe de la Biblia. Hay mucha gente confirmada que fue catequesis que no sabe buscar una Biblia. ¿Por qué no sabe buscar? La catequesis no le enseñó. Oiga, qué responsabilidad más enorme tienen los catequistas. La iglesia, perdón, lo que voy a decir, la iglesia está en sus manos. La gente dice, el Papa Francisco, claro, Papa lo máximo, el obispo, carguísima. Pero la iglesia está en sus manos, catequistas. De ustedes depende la iglesia de hoy y la iglesia del futuro. Si ustedes no enseñan a orar, no enseñan a hacer caridad, no enseñan a participar de la Eucaristía, no enseñan la palabra, estamos en serios problemas. El compromiso social, la cultura. Nosotros no estamos formando gente para que esté metida en la iglesia. ¿Quiénes van a ser los políticos del futuro? Lo estamos necesitando, políticos cristianos, católicos, ¿verdad? A mí me ha impresionado mucho, porque una chica que está en política aquí en mi diócesis, en mi país, me dice, padre, a mí me marcó tanto mi catequista, que yo llevo mi fe a donde voy. Interesante, ¿eh? O catequistas, ¿no se han dado cuenta ustedes de la incidencia que tienen ustedes en la renovación de la iglesia y de la sociedad? Si ustedes hacen bien su servicio, su ministerio de la palabra, van a ver los frutos enormes que la catequesis va a dar. El ambiente de trabajo, catequesis en ambiente de trabajo, por ejemplo, habrá que pensar en grupos especiales que el trabajo no les da chance, no les permite de desarrollar la catequesis normal, todo está ahí. Y vamos, la catequesis, el capítulo 12, creo que es ya el 12, desarrolla lo que tiene que ver con la enculturación. Aquí habrá que dedicar bastante tiempo a hablar de eso. Yo solo menciono, porque están en el nuevo directorio, la tarea de la catequesis es provocar una inculturación de la fe. En el lenguaje, la catequesis no se concentra, miren el numeral, este numeral me encanta, ese numeral, ya lo he dicho varias veces, es el numeral 396. La catequesis no se concentra en la transmisión de contenido de la fe, sino en el proceso de recepción personal de la fe. Ok, ya se los he dicho, de qué sirve de que alguien sepa de memoria algo si eso no lo ha asimilado a una vida.
un gran famosísimo catequeta, Ricardo Tonelli, decía a la gente que llevarla a tomar una decisión de ser discípulo. Esto es lo que le toca a usted, catequista. Pero no transmitir contenido simplemente. Es un contenido vacío, si no tomo, no lo recibo en mi vida. Dice numeral 396. Una recepción adecuada de la fe. ¿Cuál es la metodología? Esto me gusta mucho. El numeral 397 nos da una metodología de la inculturación. ¿Cómo el catequista en cultura conoce la cultura en la que vive? Eso es importante, ¿eh? Las personas de esa cultura, de esa sociedad, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Aunque ustedes son un solo país, aquí estamos hablando a nivel nacional, no es lo mismo una parroquia y otra, una región y otra, una diócesis y otra, no es lo mismo, ¿eh? Hay unos elementos culturales propios, ¿verdad? O sea, el catequista tiene que estar atento de eso, de la cultura, de la gente. El evangelio posee ya una propia dimensión cultural, comunica una verdadera conversión. El evangelio ya está en germen en la cultura. Oiga, no es que la gente, que el evangelio no está, no, hay ya en germen, está en la cultura el evangelio, eso ya está ahí, de alguna manera ya está presente. El evangelio ¿verdad? Está ya de alguna manera en los valores de una cultura y la integridad de los conocimientos de la fe. O sea, cuando yo transmito la fe a alguien, tengo que pensar en la jerarquía, en lo que le voy a decir, en el proceso que hay que hacer para que la persona se encuentre con Jesús. ¿Qué propone cómo se propone el evangelio? Ve qué interesante. Primero en una cultura especial para provocar la inculturación de la fe. Primero hay que escuchar, hermanos. Primero hay que escuchar. Después hay que discernir. Pues hay que purificar. Después hay que suscitar. Es interesante el método que el numeral 398 ofrece sobre la inculturación. Hay que primero escuchar. El catequista es uno que provoca la escucha, pero también que sabe escuchar. Usted tiene que, cuando un catequizando, alguien quiere hablarle, dedíquele tiempo, escúchelo, escúchelo, escúchelo. Antes yo llegué tarde porque terminé la misa, empecé a llegar a tiempo, y la persona me pidió, padre, necesito hablar con usted. Escúchelo, dedíquele un segundo, dedíquele un tiempo, escuche. Solo escuchando uno entiende. No hable, espérese, espérese. Deje que la persona hable primero. Escúchela. Una vez que usted escucha, usted discierne. Ahora sí, ¿cómo se discierne? Desde el evangelio, desde la revelación, desde la palabra. Ese discernimiento va a provocar la purificación de la cultura. Hay algo que no está bien aquí en esta cultura. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que resaltar lo que viene de Dios y lo que no. Y ahora sí suscita conversión, transformación de la cultura. ¿Ven qué interesante? La metodología. Esto que aparece aquí al 398, les invito a profundizarlo. Por ejemplo, los jesuitas y algunos otros teólogos han desarrollado toda una metodología de inculturación muy interesante. Entonces, si el evangelio se incultura en un pueblo, dice el numeral 399, a través de la propia cultura transmite la fe de manera viva, como para hacerla siempre nueva y atractiva. La fe hay que meterla en la cultura, hay que llevarla a lo profundo, hay que llevarla a la vida. No puede ser discurso lejano, extraño, abstracto. No tiene que meterse en la vida de la persona. Todas estas nuevas expresiones, ¿verdad? Están centradas en el catecumenado, en la educación cristiana, en una pastora bíblica, en la catequesis litúrgica. Todo esto va camino hacia eso. Interesante, ¿no? Al numeral 400 en adelante, se habla de los catecismos. Ok, las diócesis o la conferencia episcopal debe de ir creando sus propios catecismos, que son subsidios con lenguaje inculturados para las iglesias locales. Por ejemplo, les presento ahí el catecismo del 7º nivel de la catequesis juvenil. Nosotros tenemos 3 niveles de catequesis juvenil: 6º, 7º y 8º nivel, para jóvenes de 13, 12 años en adelante. Ese es el segundo nivel o el 7º nivel de la catequesis total de los jóvenes. Ven, es atrayente, los colores. Hola, Juanita. Los colores, todo lo que está presente está hecho para jóvenes, ¿eh? Y entonces es un catecismo culturado
Ahí el lenguaje es tico, el lenguaje es todo lo que nosotros aquí pensamos o sea, hay que hacer catecismos inculturados. Es un arte hacer un catecismo, ¿eh? Yo les invito a que sus dioses caminen hacia subsidios, catecismos que respondan a su cultura. El Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo vimos ayer, es el texto que por naturaleza se da como referencia al catecismo local. O sea, el contenido está ahí, pero no el método. El método es lo propio de la enculturación, 403. La sede apostólica, la Santa Sede, tiene toda una instrucción con respecto a los catecismos, todo lo que eso tiene que ver. Aquí no vamos a entrar en detalle. Y a nivel internacional, Santa Sede tiene toda una estructura con respecto a la catequesis, el sínodo de los obispos, el SENA, la conferencia episcopal, la diócesis tiene que tener una oficina diocesana de catequesis. Eso es fundamental. Una persona, sacerdote, religioso, laico, que sea el director de la catequesis de la diócesis, esto es fundamental. Conclusión, hermanos, hemos hecho un camino hermoso. Así, eso es una pincelada, es apenas así como unas palabritas sobre el directorio, porque esto es enorme, es fabuloso, hay mucho que estudiar, hay mucho que comprender, pero sobre todo hay mucho que renovar en la catequesis. Conclusión, la comunión con Jesucristo, muerto y resucitado, vivo y siempre presente, es el fin de toda acción eclesial y también de la catequesis. O sea, la catequesis es para ser discípulos. La catequesis es un momento especial en ese proceso. Conduce al encuentro consciente, íntimo con el Redentor del mundo. A veces tiene que provocar ese encuentro con Cristo resucitado. La Virgen María resplandece como la catequista ejemplar. Ella es la pedagoga de la evangelización. Ella es el modelo para la transmisión de la fe. A ella, la Madre del Señor, le encomendamos la renovación de la catequesis en nuestros países. Una última invitación, hermanos. Muy bien, ahora pongámonos a trabajar. Pongámonos a renovar la catequesis en nuestras parroquias. De verdad que agradezco a todos la atención. Me siento muy contento de acompañarles y de verdad oro por todos ustedes para que el Señor les dé la luz de renovar la catequesis en Nicaragua y en sus parroquias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Padre Froilán, por esta excelente, ¿verdad? Intervención. Nos pone el listón muy alto, ¿verdad? Como decíamos al inicio, pues estamos con este proceso, dando pequeños pasos, y esto nos ayuda nos ilumina, nos motiva. Entonces, no sé, quisiera que unas 2 personas expresaran al Padre, ¿verdad? Lo que sienten, 2, porque ya lo hicimos al inicio, pero para que agradezcan, y ya luego pues haremos la oración final. Pero creo que ha sido muy iluminador todo este reto que se nos viene, un cambio de generación, un cambio de época y también de pedagogía. Así que no sé si 2 hermanos quisieran intervenir y luego pues finalizaríamos. Yo soy Ariel Barahona, acá de la parroquia del Sauce. Quisiera preguntar, por lo menos con lo que es la renovación, los cambios que están proponiendo, con lo que son los coordinadores, exactamente. En ese caso, ellos están también dispuestos a que nosotros como catequistas demos ese cambio. Yo, Eliet, ¿verdad? Tengo que decir sí, que no conozco, no puedo responder la pregunta porque la tendría que responder allá en tu diócesis o Padre Carlos o no sé quién. Pero yo tengo que decir que todo cambio provoca resistencia, ¿verdad? Todo cambio provoca resistencia. O sea, a mí me dicen, esto no hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Verdad? Pero a ver, aquí no estamos diciendo que haya que cambiar porque haya que cambiar. No, hay que renovar la catequesis. ¿Ok? Y cada diócesis y juntos como país deben de avanzar a mirar a cuáles transformaciones son urgentes. O sea, cuál es el proyecto de catequesis que tenemos y cuáles son las transformaciones, los cambios que tenemos que hacer, ¿verdad?
Eso no lo puedo decir yo. Eso lo tienen que ir descubriendo ustedes. Hoy está de famoso, ¿no? La sinodalidad. Juntos, catequistas de Nicaragua, juntos a sus pastores, descubran el camino para renovar la catequesis. Obviamente que siempre habrá gente que no comprende, siempre habrá gente que quiere hacerlo de antes, pero sépanlo, la catequesis que hemos venido haciendo presacramental no funciona más. Hay que renovarse. Tenemos a 6 con la mano levantada. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo para los 6. Tenemos Belki, José Iván. Primero Belki. Y luego le damos la palabra al padre José Iván Centeno. Ok, gracias. Belkis. Ajá. Todos, por favor, Yo te dije que abran su micrófono. Parece que Belkis tiene problemas con sonido. Padre José Iván, por favor. Y ahora el padre Iván. Buenas noches, buenas noches. Saludos a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante, padre. Gracias, padre Froilán. Padre Froilán, muchas gracias por su trabajo, por su exposición. Ciertamente todos esos son desafíos y retos que están ahí para nosotros. Y es verdad lo que usted decía, que todo cambio provoca cierta resistencia y ciertamente tenemos que avanzar en la medida que las circunstancias lo van permitiendo. Lo importante es dejarnos provocar por toda la temática que tiene el directorio, estar volviendo sobre eso cada vez más. Me gustó lo que muchos hermanos chateaban mientras estábamos en la reunión, que proponían que estas formaciones fueran más seguido. Y bueno, ahí está nuestro reto también. Yo creo que como responsables a nivel diocesano, cada uno tiene que ir poniendo los acentos, ¿verdad?, que más se necesitan para lograr entre todos una renovación de la catequesis. Muchas gracias, padre. Saludos a todos los hermanos que han participado con entusiasmo. Muy buenas noches. Gracias, padre. Muy bien, excelente. A mí me parece que precisamente es eso. Hay que partir de la realidad, ¿verdad? Y provocar una catequesis conforme a la realidad. El directorio nos da algunas pautas. Es una metodología, unas ideas, una manera de mirar las cosas que hay que ahora hacerlas partir de la realidad de cada uno de ustedes. Excelente. Pues yo les animo a eso, a estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Ahora Natalia Salgado. Una última intervención. Okay. Buenas noches. Primero pues agradeciendo el espacio. La verdad es que han sido súper enriquecedoras las ponencias que hemos tenido. Yo quería aprovechar que estamos pues tantas personas aquí. Yo soy catequista para confirmación y estaba pensando en el tema de la inculturación, es la palabra. ¿Sí? Y tal vez sí, no sé, podrían darme algunas propuestas, porque en el caso particular, por ejemplo, de nosotros en la parroquia nos sucede que tenemos, me imagino que a muchos otros les pasa, catequizando de diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos durante la pandemia, activamos las catequesis virtuales, pero hay algunos que tienen la facilidad, digamos, ¿verdad?, de una computadora, por ejemplo, conexión a internet, y otros que no. Entonces, mi pregunta o lo que pediría es cómo ha sido la experiencia en el caso de los que ya hayan logrado ir haciendo estos procesos de adaptación para poder nivelar como las diferentes entornos en los que se mueven los muchachos, porque inclusive, por ejemplo, algunos ejemplos que podemos dar de algunas situaciones, hay cosas que unos viven y otros no. Por ejemplo,
la influencia del internet, del YouTube, del TikTok. Hay unos que no tienen esa influencia y otros que sí la tienen muy marcada. Entonces, ¿cómo utilizar esos recursos? Porque hay una parte del grupo que sí entiende de lo que estamos hablando y otra parte del grupo que tal vez se pueda sentir que no tiene impacto para ellos. Entonces, un poquito cómo puede ser nivelar. Claro, claro. Pues, Habría, Natalia, que tener un subsidio, un catecismo que sea la base común. ¿Ves? Como ya lo dijimos, el catecismo de la Iglesia Católica tiene el contenido. O sea, pero tiene que haber metodológicamente, ¿verdad? Todos los encuentros de catequesis, un itinerario, ¿verdad? Hay que estructurar un itinerario para acompañar los encuentros de catequesis, ¿verdad? Que traiga los encuentros, que traiga toda la estructura, que él traiga la mediación, se dice a nivel pedagógico, ¿no? Que sea adaptada a todos los catequizandos, ¿verdad? Ahí, a partir de ahí, menos o más, ese es el punto de partida. ¿Verdad? El material, el subsidio con que tú puedas desarrollar y llevar adelante la catequesis. Eso es muy importante. Hay que ir avanzando hacia eso. ¿Ok? muchas gracias. Bueno, padre Froilán, Mónica me ha dicho que le ha encomendado usted otra misión el día de hoy. Sí. En nombre, verdad, de Monseñor Jorge, nuestro obispo presidente de la Comisión de Liturgia y de